Vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos que todos lo tengan ahí para leerlo. Bueno, este versículo lo vamos a leer. Yo sé que creo que todos tienen la misma versión de Reina Valera. Vamos a leerlo en tres versiones. Está la versión Reina Valera, que es la que vamos a estar leyendo, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La versión Dios habla hoy dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esta es la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué he traído estas otras dos traducciones? Para hacer énfasis que lo que está diciendo el Señor aquí es que a todos los que reciben al Señor Jesucristo y creen en su nombre, les da el derecho de llegar a ser. Muchas veces se interpreta con que si ya yo recibí al Señor Jesucristo, ya soy hijo de Dios. Lo que quiere decir realmente esto, y esto es importante saberlo, porque a veces la manera como interpretamos de forma inicial la palabra nos lleva a errores. Y mucha gente está siendo engañada diciendo: no, que usted ya hizo una oración, ya usted es hijo de Dios, ya es hija de Dios y listo. Y resulta que es un proceso que el Señor lleva en la vida de la persona para llegar a ser hijo de Dios. Por eso usted ve que muchas personas dicen: no, es que él era cristiano y ya ahora no es cristiano. Él estaba en el camino y ahora no está. Pero es que hay muchos es que no se trata solamente de creer. El énfasis que queremos hacer en esta mañana es que no solamente se trata de creer, sino de llegar a ser realmente hijo de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos su hijo, que usted sea su hija, sea hija de Dios, sea hijo de Dios. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él quiere. No solamente que seamos simples creyentes, porque la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Y en el mundo, todo el mundo cree en Dios, ¿no es cierto? Todo el mundo dice que cree en Dios, pero cada uno cree a su manera. Porque es que tiene que haber un cambio interior de la persona para realmente convertirse en parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces usted ve templos, edificaciones llenas de mucha gente creyente, mas no son cristianos verdaderos, son simples creyentes. Porque hay gente que se confunde, porque piensa que solamente con creer, porque no, es que esto se trata de fe, pero es que la fe, dice la palabra del Señor, sin obra es muerta. O sea, la fe como la entendemos acá, no es la verdadera fe bíblica. La gente dice: no, es que si yo creo ya soy salvo, pero es que esa no es la fe tiene que estar respaldada por las obras, y las obras tienen que ver con lo que el Señor hace en su vida. Tiene que haber evidencia de que Cristo vive en usted. Amén. Entonces, esa es una falsa definición de fe y una falsa creencia de lo que es la fe. La fe es algo que nos lleva también a la obediencia. La fe nos lleva a la obediencia. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Entonces gente dice: no, es que con fe usted consigue todo. No, mi hermano, puede haber un versículo que yo sé que se agarra mucho en predicar eso, que dice que para el que cree todo es posible, pero el Señor también dice que Él no escucha a los pecadores. Y el Señor dice que Él bendice a los obedientes, a los desobedientes, sobre ellos viene maldición. Eso está en la palabra. Usted puede leer Deuteronomio 28. El huerto del Edén es un problema de desobediencia también. Entonces, el ser humano siempre tiende a la desobediencia por naturaleza carnal. Pero eso se va de la vida de la persona cuando nace de nuevo. Por eso es que el Señor quiere es que seamos hijos de Dios. Hijo de Dios significa que usted tiene que nacer de nuevo. Eso es algo que el Señor Jesucristo, en el mismo Evangelio de Juan, si pasamos al capítulo 3, versículo 3, vea lo que dice, hablando con Nicodemo. Una charla interesante que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, que era un fariseo de aquella época. Y el 3:3 de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, nota que el Espíritu está con mayúsculas, es el Espíritu Santo,
que no naciere del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Este es un versículo tremendo. Está diciendo, si una persona, versículo Juan 3:3 y Juan 3:5, dice, ahí está hablando, ¿sabe de qué está hablando aquí el Señor Jesús? De la salvación. Está diciendo que si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Imagínese usted. Y hay personas que creen, pero no van a ser salvos. Usted sabe que el infierno va a estar lleno de puros creyentes, muchos creyentes. ¿Sabe usted eso? Gente que ha creído en que hay un Cristo, todo lo que la gente del mundo dice, pero que no le ha seguido realmente y no ha habido un cambio en su vida. Esto se trata de que nuestra vida tiene que cambiar. El evangelio, el cristianismo tiene que verse en la persona, no con falsedades, no con cosas externas, sino con la manera como nos comportamos, como somos, como cambiamos. Tiene que haber un cambio realmente en la vida de la persona. Si no, ¿qué ha hecho el Señor en nosotros? Nada. Usted ve personas que creen, que van a la iglesia y siguen siendo lo mismo, igualito, peleoneros. En el hogar es donde se ven cristianos realmente, porque lo más probable es que usted sea la única persona creyente en su casa, pero eso debe marcar la diferencia. Y usted tiene el gran compromiso de que con su comportamiento, su manera de ser, impacte al resto de su familia. Porque Dios sabe la condición de ellos, pero demanda de nosotros y nos pone la responsabilidad de que seamos de testimonio para que ellos se conviertan. Entonces, no podemos tampoco decir, no es que el problema es de ellos. Si ellos no quieren buscar del Señor, el problema también es nuestro. Nosotros tenemos el compromiso ante el Señor de ser de testimonio ante nuestros familiares sobre todo, para que ellos se conviertan en el Señor. Pero si nosotros seguimos en los mismos pleitos, las mismas contiendas dentro del hogar, entonces eso no da resultado. Eso no da resultado. La familia de nosotros comienza a buscar del Señor cuando ve que en nosotros hay algo diferente y cuando ve que el Evangelio de Jesucristo da buen resultado. Ya, cuando ellos ven que en Cristo hay solución a los problemas, que el Señor bendice a los que somos fieles a Él, entonces ellos dicen, se acercan a nosotros porque quieren conocer de ese Cristo, ese Dios que bendice al ser humano. Amén. Entonces hay muchas personas que siendo simples creyentes quieren obtener las bendiciones de los hijos. Los hijos de Dios tenemos bendiciones y privilegios. Por eso dice, en una de las versiones dice, privilegio de ser hecho hijo de Dios, porque ser hijo de Dios nos da privilegio, nos da beneficio que no le da a los simples creyentes que están en el mundo. Amén. Y sobre todo la salvación, que es lo más importante. Sobre todo la salvación. Entonces, el Señor lo que desea es tener hijos, no simples creyentes. El Señor Jesucristo, cuando hizo la gran comisión, dijo, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿No es cierto? Hacer discípulos a todas las naciones. O sea, habló de discípulo, no de creyente. Porque hay una diferencia entre ser discípulo y ser creyente. Buenas. Entonces hay una gran diferencia en ser simple creyente y en ser discípulo. El Señor mandó a ser discípulo. Discípulo es uno que sigue, además de creer, sigue al Señor Jesucristo porque había un cambio en su vida. Por eso el Señor hablaba, era de los discípulos del Señor Jesús, no solamente de los creyentes. Los creyentes eran poca gente que lo seguía a Él, pero los discípulos eran unos cuantos nomás, que eran los que habían cambiado su vida realmente. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos discípulos, no simples creyentes, que seamos hijos de Él. Eso es lo que el Señor desea. Entonces, muchos se conforman y están orando al Señor para que sean su vida bendecida, para que el Señor le dé respuesta ante su problema, y están orando y el Señor no les responde. Están pidiendo como si fueran hijos. Y recuerden, mire, la oración más importante, la que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos, cuando ellos dijeron, enséñanos a orar, ¿cómo comienza diciendo? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una oración de un hijo hacia un padre. No de un creyente, simple creyente, no. De un hijo a un padre. Eso es lo que el Señor desea. Que la relación con Él sea de padre a hijo, de hijo a padre. No de simple creyente. La gente en el mundo dice, no, yo me persino, le pido a Dios y salgo a trabajar. ¿Ya? Bueno, esa es su manera de vivir el cristianismo, digamos, su fe.
Pero lo que el Señor quiere es que realmente haya un cambio interior, que seamos nueva criatura, que nazcamos de nuevo, que nos convirtamos en sus hijos para tener los beneficios, los privilegios que Él tiene a los que son hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mira lo que el Señor desea, además, ¿qué es lo que el Señor desea para nosotros? ¿Qué nos pide Dios? Además de que nos convirtamos en su hijo. Ahora, es importante esto. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo llegamos a ser? La palabra del Señor nos dice que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas. Es obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. El creyente da el paso. No es malo ser creyente, sino quedarse estancado ahí. El creyente, cuando busca el Espíritu Santo, viene y lo hace nueva criatura, lo bautiza, le da vida espiritual. Porque hay muchos que son creyentes y están muertos espiritualmente. ¿Usted sabía eso? Hay muchas personas que son creyentes que están muertos espiritualmente, no han sido vivificados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace la obra del nuevo nacimiento y nos convierte en hijos o hijas de Dios. Ahora, ¿qué hacer para recibir al Espíritu Santo y nos convierta en hijos de Dios? La palabra del Señor nos dice, le debo la cita, pero dice que si nosotros siendo padres sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A quienes se lo pidan. O sea que el Espíritu Santo se pide al Señor para que nos lo dé. Hay que pedirlo, eso no es complicado. Lo que pasa es que usted ve, de pronto ha visto muchos predicadores que el Señor lo utiliza. Puede que sí sea parte del Señor y que ellos se abrogan, se toman como la exclusividad, como si fueran personas súper especiales, que el Espíritu Santo viene sobre ellos porque son especiales. El Espíritu Santo es para todo el mundo, para usted, para todo, para mí, para todo. El Señor dijo que el Espíritu Santo, en Joel 2:28, dijo que en estos tiempos Él iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda persona. No dijo sobre personas especiales, no lo dijo, sino sobre toda persona. Amén. Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, si no tiene la seguridad de tenerlo, desde hoy pídale, Señor, hazme nueva criatura, manda tu Espíritu Santo sobre mí, yo quiero recibirlo. Y no tenga miedo. Hay gente, yo he hablado con personas que le da miedo pedir que el Señor ponga su Espíritu Santo en ellos. Y no debes tener miedo. Contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, vas a ser una persona diferente. Y todo temor se irá. Entonces, hay personas que le tienen miedo hasta pedir que el Señor los llene del Espíritu Santo, pero es obra que hace el mismo enemigo. Le pone temor en las personas. Lo decía el nombre de usted. Entonces, fundamental es recibir al Espíritu Santo para convertirnos en nueva criatura. Usted, repito, yo sé que todos tenemos peticiones, todos queremos que el Señor mejore nuestras vidas, pero si usted es un simple creyente, una simple creyente, hay cosas que aunque tenga toda la fe del mundo, no va a poder alcanzarla. Se necesita ser hijo de Dios, ser obediente a la palabra del Señor. Amén. Entonces, vea lo que decía el Señor de la antigüedad, lo que decía el pueblo de Israel, allá en Deuteronomio 10, versículos 2 y 13. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Vea lo que dice. Dice, ahora pues, ya encontró, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 10, capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Así termina, en prosperidad. Amén. Todos queremos ser prosperados. Pero vean lo que está diciendo el Señor. ¿Qué pide de nosotros el Señor? Que
no, que le temamos. Ese temamos quiere decir que lo respetemos, que evitemos pecar por respeto a Él, que andemos en sus caminos, o sea, que leamos su palabra. Para andar en los caminos del Señor hay que leer la Biblia para saber qué dice el Señor, qué manda. Que lo amemos, eso es algo bien importante ya. Esto es algo que no debemos pasar por encima de Él. El Señor desea que nosotros le amemos a Él. Entonces uno tiene que preguntarse, óigame bien, tenemos que preguntarnos si realmente, usted debe preguntar si usted realmente ama a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿O solamente lo busca porque necesita que Él le solucione los problemas? Tenemos que amarle. Y cuando uno ama a una persona, quiere estar siempre con la persona, hablar con la persona, agradar a la persona. Entonces, si usted solamente se acerca al Señor para pedirle, eso no es amar al Señor. Eso es una relación de necesidad. Pero el Señor quiere una relación de amor con Él. Amén. Por eso Él habla de hijos. Y el hijo ama a su padre, normalmente, así es. En el ámbito natural, el hijo ama a su padre. En el ámbito espiritual, con más razón. Los hijos de Dios amamos a Dios. Amén. Bien, entonces tenemos que amar a Dios. Al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de la ley. Y Él dijo, el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, en otras palabras. Ese es el mandamiento más grande de la ley. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo. Entonces nosotros no podemos obviar esos mandamientos del Señor, de que le amemos a Él sobre todas las cosas. Entonces, si no estamos haciendo eso, estamos comenzando a vivir un evangelio como no es. Si no amamos a Dios, no estamos yendo por donde es. Porque con Dios es una relación de amor, es una relación de padre a hijo. Amén. Entonces, ¿qué más dice? Que lo ame y sirvas. El Señor desea que nosotros le sirvamos. No solamente seguir sus caminos, no solamente amarlo, sino también servirle, y dice con todo tu corazón. ¿Y cómo le servimos al Señor? El Señor manda que nosotros llevemos su palabra con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que prediquemos su palabra, no de pronto desde un púlpito como este o similar, sino a nuestros familiares, a nuestros vecinos, con todas las personas con quienes hablamos. Pero la predicación más importante es lo que las personas ven en nosotros. Amén. Como las personas nos ven, dicen: pero este es cristiano. Y muchos dicen: este es cristiano, pero mira cómo hace. Yo no quiero ser así. Pero hay otros que dicen: mira, él es cristiano, me gusta la manera de ser. Y eso comienza a verse también. Bueno, no siempre es así, pero de pronto los vecinos comienzan a ir a su casa a pedir un consejo, una oración, una orientación, a preguntar algo de la palabra de Dios, porque están viendo en usted que Cristo vive en su vida, que usted es diferente. Eso es lo que el Señor desea, que le sirvamos. Es una manera de servirle al Señor, para que las almas no se pierdan. Lo que el Señor quiere es que nosotros no nos perdamos, y que también le sirvamos a Él, ayudando para que las almas no se pierdan. Las personas que están en el mundo, en sus placeres, en sus deleites, no se pierdan. Hay personas que yo he visto han sido bebedoras, parranderas y cuantas cosas malas, y se han convertido. Se han convertido. Y algunos dicen, porque vieron a fulano de tal, cómo el Señor les cambió la vida. Entonces, eso es bien, bien importante, nuestro propio testimonio. O sea, que no solamente hay que ser cristiano, sino también parecerlo para los demás. Claro, que parecerlo y no serlo esto es grave, pero hay que serlo y parecerlo. Que la gente vea que algo diferente está en nosotros, que Cristo vive en nosotros y que puede confiar en nosotros, porque nosotros no actuamos como normalmente actúa la gente del mundo. Entonces, dice el Señor, al final de este versículo que leímos, 13, dice: para que tengas prosperidad. ¿Quién aquí no le gusta estar prosperado? Todos nos gusta estar prosperados, amén. Todos queremos ser prosperados. Los que estamos en un nivel queremos más, cada uno necesita ser prosperado por Dios. Pero el Señor aquí está dando la fórmula de la prosperidad. No es la doctrina de la prosperidad que hay por ahí en otras congregaciones raras, sino que el Señor está diciendo: si tú haces todo esto, andas en mis estatutos, en mis caminos, me amas, me sirves con todo tu corazón, con toda tu alma, y guardas mis mandamientos, o sea, me obedeces, yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad.
sea, el deseo de Dios es prosperarnos también en esta tierra. El deseo, Dios sí que quiere prosperarnos, pero a su manera. No es que el Señor nos va a prosperar en la manera, en el área económica y el área espiritual va a estar acá abajo. No, el Señor desea prosperarnos en todas las áreas. Por eso el apóstol Juan le decía a un discípulo que se llamaba Gallo, con Y, no con ellos, ya Gallo, le decía: amado, yo deseo que tú estés prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la prosperidad de Dios es integral. Dios no te va a bendecir solamente en lo económico, sino en todas las áreas de tu vida. Porque ¿qué haces tú teniendo mucho dinero y estás enfermo, no tienes salud? Porque tienes mucho dinero y tu familia está vuelta un desastre. No, la bendición de Jehová, Dios, es integral. Él bendice todas las áreas de nuestras vidas. Esa es la verdadera bendición de Dios. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hay personas que quieren dinero, vaya a saber de qué manera, pero su vida se vuelve un caos. En vez de irse hacia lo bueno, terminan en cosas desagradables a Dios y destruyendo sus propias vidas. Hay cantidad de ejemplos, gente famosa que hemos visto. Entonces, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con el Señor? Lo primero que debemos tratar es, valga la redundancia, tratar de conocer al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? Leyendo su palabra, conociendo su pensamiento. En la Biblia que usted tiene, ahí está el pensamiento de Dios para todas las cosas. Entonces, eso es lo que Él desea, que le conozcamos, que le conozcamos. Entonces, Él, ya dije que Él desea que le amemos y que le obedezcamos. Cuando obedecemos a Dios, Él concede lo que te pide de acuerdo con su voluntad. Por eso hay gente orándole al Señor con mucha fe y se arrodillan y oran y el Señor no le responde. Puede ser de que usted no está en obediencia al Señor. Cuando uno se acerca a Dios en oración, lo primero que debe hacer es limpiar su corazón de pecado, de maldad, limpiar su vida. Y eso implica arrepentimiento. Usted va a orar al Señor, primero arrepiéntese de sus pecados, para que sus oraciones no tengan estorbo. Si tiene resentimiento en su corazón, perdone a esa persona que le hizo esa ofensa. Hay muchas personas que están heridas y no han perdonado. Hay que perdonar. No vale la pena tener ese resentimiento en el corazón. Tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, dice la palabra del Señor que Él tampoco nos perdona. Si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Entonces, lo otro que hablamos al inicio fue el amor de Dios. ¿Cómo se demuestra que amamos a Dios? Juan 14:21, vea lo que dice el mismo Evangelio de Juan. Juan 14:21, vea lo que dice la palabra del Señor. Ahí le dice quién es que realmente ama a Dios. Juan 14:21. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los cumple, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vea lo que está diciendo. El que guarda, el que tiene los mandamientos, no solamente los conoce, sino que los guarda. Ese guarda quiere decir, los cumple, es el que me ama. O sea, el que cumple lo que el Señor dice y el que obedece, es el que realmente ama a Dios. Amén. Entonces, si usted está en desobediencia con el Señor, porque usted, cuando uno lee la palabra del Señor, uno lo que debe hacer es aplicársela a uno mismo. Nosotros no aplicamos la palabra a nosotros mismos. Y si nosotros vemos que no estamos obedeciendo en algo, tenemos que tratar de obedecerlo hasta que lleguemos a la obediencia a Dios. Entonces tenemos que obedecer la palabra del Señor como demostración de que realmente amamos a Dios. Entonces eso es lo que el Señor desea de nosotros. ¿Entiende usted? Ya hemos hablado que el Señor desea que creamos en Él, pero que no solamente seamos creyentes, sino que seamos hijos de Él, que le amemos, que le sirvamos, que seamos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, por eso el andar de nosotros como cristianos, el andar diario, debe ser siempre, el andar diario siempre debe ser de agradar a Dios. Usted todos los días que se levante, propóngase agradar a Dios en todo lo que hace. No pierda el tiempo desquitándose de ninguna persona, ni odiando, ni deseando mal, ni tomando venganza.
Eso no sirve. Eso le hace mal a usted misma. Eso le hace mal a usted misma. Entonces, tenemos que leer la palabra y tratar de obedecer todo lo que dice la palabra del Señor que debemos obedecer. Entonces, debemos andar en amor, en paz, en la fe, en el dominio propio. Son cosas, virtudes que el Señor quiere que andemos en ello. Debemos andar en amor. En nuestro hogar, pues, es bien importante que nuestras casas, nuestros hogares, en el interior, sea realmente un hogar donde esté la presencia del Señor, donde usted lo invite. Le diga a Cristo, yo deseo que tú seas el centro de mi hogar. Que mi marido, mis hijos no te conocen, pero desde este día yo te invito a que tú seas el centro de este hogar. Y yo te voy a honrar a ti, te voy a bendecir, te voy a glorificar siempre. Y tú serás el primero para mí. Cuando usted tiene ese enfoque y le entrega su hogar y su familia a Cristo, las cosas comienzan a cambiar. Josué, que fue el sucesor de Moisés, para entrar a la tierra prometida, cruzando el río Jordán, él paró antes de pasar el Jordán, o habiendo ya pasado el Jordán, le dijo, antes de entrar a la tierra prometida, al pueblo de Israel: decidan ustedes a quién van a seguir, a los dioses de los amorreos, o los dioses que están del otro lado del río, o a Jehová Dios. Pero sepan ustedes que yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que ahí estaba Josué consagrando su familia a Dios, dedicando su familia a Dios. Eso es lo que todos debemos hacer, consagrando nuestra familia a Dios, no importa que no sean creyentes. En el pueblo de Israel, a esa gente que Josué le dio ese mensaje, tal vez la mayoría no creían en Jehová Dios, porque el pueblo de Israel, sepa usted, era un pueblo, aunque es escogido por el Señor, un pueblo de dura servir, dice la palabra del Señor, y muchas veces se iban tras otros dioses falsos, Pero el Señor siempre ha amado al pueblo de Israel. Y había mucha gente así. No importa que en tu familia haya hijos, haya un marido que no cree en el Señor, no importa, dedícale tu familia al Señor, porque hay poder y autoridad espiritual cuando nosotros nos convertimos realmente en Señor. Cuando usted se convierte en Señor, viene algo especial sobre su vida. Usted toma la autoridad espiritual y puede consagrar, dedicar su familia al Señor, y eso tiene un gran peso en el ámbito espiritual. Amén. Porque no, dice la palabra del Señor, nosotros vemos las cosas naturales, pero nuestra lucha es espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Nosotros tenemos luchas espiritual, no material. Su esposo o su marido que se porta mal no es su enemigo, sino lo que está detrás de él, incitándolo a hacer lo malo, incitándolo a que se porte mal a ese hijo también. Entonces, nosotros no vamos a orar en contra del marido que se porta mal, no vamos a orar en contra del hijo que está en malos caminos, sino todo lo contrario. Vamos a orar lo que está detrás de ellos, que son cosas espirituales. Hay cosas espirituales, que nosotros tenemos que tener esa visión, que estamos en una guerra espiritual, una batalla espiritual, que debemos lucharla con las armas que el Señor nos ha dado. Está la oración, que como decía el hermano Pedro ahora rato, la oración, fuente de poder de cristiano, también el ayuno, ante todo, fe y obediencia al Señor. Fe y obediencia. No crea la mentira que solamente necesita la fe. Usted necesita fe y obediencia. Porque la fe va ligada, la verdadera fe va ligada a la obediencia. Entonces, no se trata solamente, el Evangelio no se trata solamente de pedirle al Señor, sino de amarle, tener fe, obedecerle, para que nuestras peticiones sean respondidas por Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4. Vamos a Santiago capítulo 4. Ya, lo consiguió. Ya que la hermana ya lo consiga también. Santiago 4.1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ahí está hablando de la pelea en la familia, ahí va incluida. Entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vean lo que está diciendo esta palabra. Que hay gente que no pide, y hay otra gente que pide, pero pide mal, para gastar en los deleites. ¿No es cierto? Hay gente que pide, pero pide mal. Entonces, esas peticiones el Señor no las responde. O sea, ¿con qué intención está usted pidiendo? Y a veces, ahora hay cosas que se piden y uno dice, no, pero es que yo sé que esto es algo bueno, el Señor es este problema que tengo, pero el Señor no me soluciona este problema, yo le estoy pidiendo. Entonces, el problema, el Señor siempre, vea, tenga en cuenta esto, el Señor siempre va a querer responder las buenas peticiones, las que están de acuerdo con su voluntad. Pero Él también pide que nosotros estemos aptos para recibir esa bendición, esa respuesta. Eso implica lo que dijo hace rato, tener una vida, un corazón limpio delante de Él, arrepentido. En el momento que usted va a hacer su petición, arrepiente de sus pecados, pero hágalo de una manera sincera. Arrepiéntase de verdad para que el Señor responda a su petición. En Santiago 4:7 ahí mismo, versículo 7, ¿qué dice? Dice, someteos pues a Dios. Ahí mismo capítulo 4 de Santiago, ahora el versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligid y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Está diciendo que nos sometamos a Dios, y someterse a Dios es obedecerle para poder resistir las cosas malas que están sucediendo. Las cosas malas que le sucede a usted, detrás de eso siempre está Satanás, el diablo. No es que esté el mismo, sino los espíritus malos que habitan, que realmente atacan al ser humano. Y cuando usted se somete a Dios, resiste al diablo, todo lo malo tiene que huir. Huirán todos esos espíritus malos de su hogar, de su familia. No puede seguir influyéndole más maldad en su familia ni en su vida. Dice que nos acerquemos a Dios. El Señor lo que desea es que nosotros nos acerquemos a Él. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos. O sea, ahí está diciendo que nos limpiemos no solamente las manos, y los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Lo que decía, tenemos que limpiar nuestros corazones, purificarlos. Quiere decir, sacar toda la impureza. La impureza, ¿cuál es? El pecado que está en el corazón, el resentimiento, el rencor, todas esas cosas malas que usted de pronto tiene ahí, tiene que sacarlo para que el Señor responda. Entonces, eso es lo que el Señor desea. Entonces, lo que decía al comienzo, que debe haber evidencia en nuestra vida de que Cristo vive en nosotros. Debe haber un cambio en nuestra vida. Si usted lleva tantos años del Evangelio y su vida sigue igual o peor, tiene usted que revisar qué Evangelio está siguiendo. ¿Cómo ha entendido usted el Evangelio? Porque el Evangelio de Cristo es un Evangelio de poder. Amén. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Es cierto? Entonces, el Evangelio de Jesucristo cambia al ser humano, lo transforma, lo hace una nueva criatura, lo hace mejor, lo hace prosperar en todas las cosas. No estoy diciendo que todo el mundo va a ser rico, pero sí vamos a vivir dignamente. En Mateo 6:33, ¿sabe lo que dice? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que mencionó antes para vivir dignamente, el Señor te las dará. ¿Y qué es lo que el Señor da cuando nosotros buscamos a Él de corazón? Nos da el alimento, la vivienda, las cosas esenciales para vivir dignamente. Es una promesa que está ahí en Mateo 6:33, usted la puede leer y haga la suya. Pero busque primero, dice, y buscar primeramente, o sea, darle primer lugar a Él, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitamos para vivir dignamente, Él nos las concede. Entonces, con el Señor hay seguridad de una vida digna, una vida no arrastrada, no que todo el mundo lo mira a uno como si no hubiera, como si Cristo, como si el Evangelio no cambiara el ser humano. No, tiene que haber evidencia de que Cristo vive en usted. Amén. Y debe haber un cambio para bien en nuestras vidas. Entonces, para eso es necesario, volviendo atrás, lo que dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces, hay personas que quieren cambiar. Yo sé que muchas personas bien intencionadas están tratando de agradar al Señor,
Pero hay cosas que no se pueden lograr si usted no ha nacido de nuevo. Vea lo que dice, el orden que dice la palabra del Señor en Efesios. Ya para finalizar. En Efesios capítulo 4, vamos ahí, en Colosenses también, pero leamos Efesios 4, versículo 17. No, vamos a leer del 22 para no leerle tanto. Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Aquí hago un par y le explico. ¿Qué es eso del viejo hombre? Eso significa, ahí esta versión, ya que la hermana consigue la cita, Efesios 4, 22. Vamos a repetirla. Efesios 4, 22. Vea lo que dice. ¿Ya la tiene? Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Ahí hice un pare para explicar qué es eso del viejo hombre. Eso significa la vieja naturaleza pecaminosa y carnal que tienen las personas que no conocen a Cristo. Pueden ser creyentes en Cristo, pero si no han nacido de nuevo, tienen su naturaleza, es pecaminosa y carnal. Es lo que esta versión de la Biblia llama el viejo hombre. ¿Por qué llama viejo hombre? Porque hay nuevo hombre. Bueno, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados. Vea lo que dice esta palabra clave: renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ahí está hablando el Señor. El Señor está hablando de tener realmente un cambio profundo en nuestra vida, un cambio sustancial, no un cambio de apariencia, sino un cambio sustancial, que cuando cambiemos de adentro se vea afuera, pero no que sea un cambio externo solamente. Entonces, lo que se trata es que el Señor hace en nosotros la obra de convertirnos en otra persona, nueva criatura. Somos nueva criatura. Entonces, y cuando usted es nueva criatura, entonces usted va a lograr cosas que no pueden lograr los simples creyentes. Aunque crean en Cristo, aunque crean en toda la Biblia, pero si no han nacido de nuevo, si no tienen la nueva naturaleza que es espiritual, no pueden obtener muchas de las cosas. Por eso hay gente que usted ve que lleva años en las iglesias y de pronto se van al mundo. Esa persona, mi hermano, yo digo, nunca fue cristiana. Porque el verdadero cristiano nunca se vuelve atrás, porque ya su naturaleza cambió. Amén. Puede que peque, pero se arrepiente y ahí está, siempre está haciendo parte del reino de Dios. Amén. Bueno, finalizamos. Vamos a estar orando para finalizar. Vamos a estar orando para finalizar en esta mañana.